Recuerda que puedes escuchar este audio horas antes de su estreno y sin publicidad suscribiéndote en cesarvidal.tv. La Psicoteca, con Miguel Ángel Alcarria. Estamos de regreso para esa segunda parte de nuestro programa doble y sesión continua que todos los miércoles dedicamos al programa A la Salud en el programa La Voz. Ya hemos tenido con nosotros a Elena Kalinnikova, que nos ha hablado de la vida sana, de la existencia saludable, del naturismo. Y a continuación ya saben que siempre damos un salto cualitativo, que nos vamos a la salud de la mente, que nos vamos a la salud de la psique, y ahí quien nos echa una mano es precisamente don Miguel Ángel Alcarria, que ya está con nosotros. Muy buenas noches, don Miguel Ángel. ¿Por dónde vamos a ir hoy? Muy buenas noches, don César, y muy buenas noches también a la audiencia de La Voz. Gran parte de la población conoce lo que es el efecto placebo, ese fenómeno fascinante del cual hemos hablado en varias ocasiones en este programa y que consiste en la mejora de una condición médica debido a la expectativa de estar recibiendo un tratamiento eficaz, aunque el tratamiento realmente sea neutro, carente de sustancia activa y, por tanto, y en principio, de efecto alguno. En este sentido, el efecto placebo es el fruto, podríamos decir, del poder de la mente sobre el cuerpo en términos positivos. Sin embargo, ya que estamos acercándonos al 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental, hoy queremos adentrarnos en otro de los grandes misterios de la mente, ubicado en el otro extremo de este efecto placebo. Hablamos de algo mucho menos conocido, pero igual o inclusive más poderoso que el efecto placebo, como veremos, eso es así según las cifras, el llamado efecto nocebo. Exploraremos ese poder oculto y desconocido de la mente y profundizaremos en su capacidad para, al contrario de lo que ocurre con el placebo, causar daño a partir de creencias y expectativas negativas. Porque ¿quién dijo que esto no sería posible, que el ser humano no tuviera la capacidad de enfermarse a sí mismo, si hemos visto que en ocasiones tiene la capacidad de hacer lo contrario, que es lo que ocurre en cierto sentido con el efecto placebo? En esta línea podemos decir que el efecto nocebo es la prueba no del secreto, del conocido como el poder de la atracción en términos negativos, sino de que el ser humano es un ser integral y que cuando se enferma, en este caso el pensamiento, todas las áreas de nuestra vida, inclusive la salud física, tienden a enfermarse. Por lo que la mente, nuestros pensamientos, tienen la capacidad también de destruirnos si no sabemos cuidar de nuestra higiene mental. De esta forma, si el efecto placebo muestra la maravilla de la mente en su capacidad de sanar, el nocebo revela la oscuridad que nuestra misma mente también alberga, al ser capaz de sembrar dolor y malestar. Así, en este juego entre la mente y el cuerpo, podemos llegar a ser los creadores de nuestro propio sufrimiento, muchas veces sin ser conscientes de ello. Y esto es lo asombroso del mundo de la psique, del mundo de la mente. Tanto así que daría para hacer esta sección toda la vida y no terminaríamos nunca de conocer todos sus recovecos. Por ejemplo, un pronóstico negativo, que nos digan que nos quedan X meses de vida, aún sin todavía haber presentado síntoma alguno, puede ser suficiente para que nuestro cuerpo comience a manifestar síntomas que antes no estaban presentes o para que la sintomatología de una patología ya existente, aunque leve, ya diagnosticada y cuyos síntomas se empiezan a experimentar, pues empiece a empeorar con celeridad, incluso cuando no hay una causa médica que explique o justifique este empeoramiento. La mente, creyendo en esa limitación, comienza a generar respuestas fisiológicas que refuerzan esa creencia
generando un clima de ansiedad y estrés y acelerando el proceso de deterioro que en muchos casos podría no haber ocurrido si la expectativa hubiese sido distinta. ¿Cómo ocurre esto? Pues bien, las creencias o expectativas negativas tienen la capacidad de desencadenar una serie de reacciones fisiológicas, como hemos comentado, y también psicológicas, que pueden amplificar tanto los síntomas de una enfermedad como los efectos secundarios de un tratamiento, incluso cuando éste no tiene propiedades activas, es un placebo. ¿Cómo? En primer lugar, activando el eje hipotálamo-hipófisis-adrenal en nuestro cerebro. Son 3 partes de nuestro cerebro interconectadas que unidas constituyen el sistema que regula la respuesta al estrés. Además, este eje controla diversas funciones fisiológicas que van desde la digestión, el sistema inmunológico o el metabolismo de la energía. Por lo que cuando se activa de forma muy intensa, repetida o prolongada debido a pensamientos o expectativas negativos, puede generar un desequilibrio general en todo el organismo. Este desequilibrio se traduce en síntomas físicos tales como fatiga, tensión muscular, alteraciones gastrointestinales, insomnio e incluso este eje que se activa cuando percibimos una amenaza produciendo una liberación hormonal en cascada en la que el cortisol, obviamente del que hemos hablado varias ocasiones, está presente preparando todo el cuerpo para hacer frente a la situación adversa. E incluso este desequilibrio, al romperse la homeostasis de nuestro cuerpo, puede incrementar el malestar y amplificar la percepción de dolor y la presencia sintomática, incluso en ausencia de una causa física real. En otras palabras, el cuerpo empieza a obedecer a la mente, reproduciendo en la fisiología aquello que en el pensamiento teme o anticipa. Y en segundo lugar, este empeoramiento sintomatológico también viene de la mano de la activación del sistema de la colecistoquinina, que es un neuropéptido que implicado en la regulación de la ansiedad y el dolor. Este sistema, cuando se activa, puede potenciar el malestar y amplificar la respuesta emocional frente a este malestar. Dicho de otra forma, el estrés, generado por pensamientos y expectativas negativos, por medio de la colecistoquinina, tiene la capacidad de aumentar la percepción del malestar físico, generar sensaciones de angustia e incluso provocar respuestas similares a las de un ataque de pánico. En consecuencia, el organismo entra en un círculo vicioso, en un bucle, donde la expectativa de daño incrementa el malestar real y esa percepción de malestar en aumento incrementa el estrés, que a su vez incrementa el malestar, reforzando así el efecto nocebo. De este modo, una expectativa negativa tiene la capacidad de amplificar el malestar de un paciente, autocumpliendo así una profecía creída, esperada e inconscientemente provocada. Cuando una persona espera efectos adversos, su cuerpo tiene la capacidad de reaccionar como si estuviera realmente experimentando estos efectos o incluso detonando estos efectos. Tiene la capacidad de detonarlos. ¿Quién no conoce a alguien que cada vez que le recetan un fármaco se lee el prospecto completo, pero lo más curioso es que siempre y muy a menudo, pues esa persona termina experimentando todos los efectos secundarios que leyó en ese prospecto, aunque el medicamento sea en términos generales inofensivo, que no afecta al 99% de la población que lo consume. Pues esto es un claro ejemplo de efecto nocebo. Pongamos el caso de alguien, curioso donde los haya, que también los hay, que se hace un examen genético para conocer todas sus predisposiciones. Los resultados pues, pueden generar desde alivio y tranquilidad si no se encuentran riesgos relevantes hasta un estrés psicológico significativo si se hallan riesgos muy probables de desarrollar alguna enfermedad crónica o terminal. Pongamos, por ejemplo, que una mujer se hace un examen genético y encuentra que tiene predisposición a desarrollar cáncer de mama, por ejemplo. El miedo a desarrollar esa enfermedad y la creencia de que es muy posible desarrollarla o que incluso puede llegar a ser algo inminente, pues genera un estrés increíble. Y el estrés
además de ser el gran tóxico de nuestro tiempo, pues es un gran detonante. Por tanto, el estrés que puede generar el miedo a desarrollar algo en concreto, no solo puede, sino que aumenta la probabilidad de que esa enfermedad sea detonada. Por esa razón, a veces cuando alguien escucha que podría padecer determinada enfermedad, responde con frases como mejor ni lo digas o no quiero ni pensarlo. No se trata de superstición, sino de un intento inconsciente de protegerse del malestar que genera esa idea. Temen que al pensar en ello, de algún modo lo atraigan, cuando en realidad lo que ocurre no tiene nada de mágico. El solo hecho de mantener ese pensamiento activo puede generar tal nivel de estrés y activación fisiológica que efectivamente aumenta la vulnerabilidad del cuerpo. No es que pensarlo lo cause, sino que el miedo sostenido crea las condiciones necesarias para que el organismo se debilite y pueda detonar esa circunstancia. En términos similares, lo mismo ocurre con el miedo al fracaso. Por ejemplo, un estudiante anticipa que no va a superar un examen. Esta creencia transformada en miedo puede generar dolor gástrico, dolores de cabeza, migrañas, todo debido a esa expectativa negativa. Y curiosamente, cuando esas reacciones tienen lugar, el rendimiento del estudiante tiende a disminuir, produciéndose así pues una profecía autocumplida, ¿no? La ansiedad anticipatoria es un claro ejemplo de cómo nuestra mente crea realidades que aún no existen, pero el cuerpo responde como si fueran ya reales. Estos son solo algunos ejemplos de cómo la mente tiene el poder de crear su propia realidad a través del pensamiento. Existen numerosos casos reales documentados sobre este efecto. No crean que es algo tan inusual. Por ejemplo, una revista científica de impacto, de esas de primera línea, dentro del ámbito científico, en 2007, reportó un caso de sobredosis con placebos, como lo oyen. Algo imposible en términos naturales, en términos científicos, pero es cierto. Un hombre de 26 años intentó suicidarse tomando 29 cápsulas de un medicamento experimental que creía que era un antidepresivo. Pero le tocó, casualmente, ser grupo control. Por tanto, no había antidepresivo ni había nada. Era una cápsula vacía, carente de principio activo. Sin embargo, aunque las cápsulas eran placebo y por tanto no había sustancia activa, el paciente experimentó hipotensión severa y otros síntomas graves. Esto es lo sorprendente del efecto nocebo, lo sorprendente de nuestra mente. Solo decir que la condición de esta persona mejoró rápidamente cuando pues se le reveló el hecho de que esas cápsulas no tenían sustancia activa alguna, lo que confirma que se trató claramente de un caso de efecto nocebo. ¿Se trató de una persona muy sugestionable o todos estamos expuestos a la posibilidad de ser víctimas de ese efecto nocebo? La cosa es que no es un caso aislado, hay más casos documentados. Se han documentado casos, por ejemplo, de mujeres que tras recibir diagnósticos erróneos de enfermedades terminales fallecieron dentro del plazo estimado por los médicos, aunque las autopsias revelaron que no tenían la enfermedad diagnosticada. ¿Se trata de un maleficio? Pues no, sino de efecto nocebo, de una profecía autocumplida. ¿Podría haber sucedido algo así cuando vivimos el COVID? En un porcentaje de los casos, aunque sea mínimo, pues posiblemente algunos murieran más bien por esto, por esto del efecto nocebo, quién sabe. Dile a la gente que se va a morir de una gripe y algunos se morirán solo porque esperaban morirse. Esto es el efecto nocebo. Por eso, cuando ocurrió pues todo aquello, lo dije claro, el miedo fue la peor de las pandemias, un miedo alimentado por el establishment, además. Y el miedo, estoy plenamente convencido de ello, provocó muertes innecesarias. ¿Qué porcentaje? Como decimos, quién sabe. Jamás lo sabremos porque no se realizaron, además, autopsias. Si se hubieran llevado a cabo, habríamos aprendido mucho, no solo del COVID, sino posiblemente también del efecto nocebo. Y como decimos, un gran porcentaje de la población puede ser víctima en potencia de este efecto. De hecho,
¿Qué dicen los estudios? Bueno, por ejemplo, las mujeres que creen ser propensas a enfermedades cardíacas tienen 4 veces más probabilidades de morir por alguna de ellas. Y esto no se debe a que estas mujeres tengan una dieta deficiente, presión arterial alta, colesterol o muchos antecedentes familiares. La única diferencia que se establece en esa probabilidad de muerte reside en la creencia o no de ser propenso a desarrollar una enfermedad cardíaca. Y en el programa de hoy queremos poner sobre la mesa algo que es muy importante. Como pueden ver, la importancia de cuidar de nuestros pensamientos y emociones, de conservar una buena higiene mental. Es fundamental entender que, al igual que nuestras expectativas pueden ser un motor para la sanación, también pueden ser un motor para el sufrimiento. Necesitamos entender que, así como el placebo, el nocebo demuestra que el poder de nuestra mente sobre el cuerpo no tiene fronteras ni para bien ni para mal. Entender que la mente es un campo fértil que puede tener un impacto tangible en nuestro bienestar. Por eso, aprender a cultivar pensamientos positivos, a gestionar nuestras emociones y a desafiar aquellas creencias catastrofistas o desadaptativas es una habilidad esencial para prevenir los efectos destructivos de nuestras propias creencias negativas. Además, ¿qué piensan ustedes? ¿Es mayor el poder de nuestras expectativas positivas o el poder de nuestras expectativas negativas? Si tuviéramos que ponerlos en una balanza, ¿qué creen? ¿Qué pesaría más? ¿Es más poderoso el efecto placebo o el efecto nocebo? De hecho, popularmente la gente suele decir que para compensar un pensamiento negativo o una mala palabra dicha contra otra persona hacen falta 4 palabras buenas o pensamientos positivos para, de alguna forma, anularlo. ¿Existe un correlato entre esta creencia popular y lo que nos dice la ciencia? Lo cierto es que esa creencia, aunque parezca supersticiosa, refleja algo muy real y refrendado por la misma ciencia. La mente humana tiende a dar más peso a lo negativo que a lo positivo. Nuestra mente suele ser víctima de un sesgo, pero no es que nuestra mente funcione mal, sino que esto tiene una función, que es la supervivencia. Por eso prestamos más atención a las amenazas. Sin embargo, en la vida cotidiana este sesgo puede volverse en nuestra contra, como es el caso. Y si vamos a los datos, veremos esto que acabamos de comentar claramente. El efecto nocebo puede ser hasta un 10% más potente, entre comillas, por decirlo de algún modo, que el efecto placebo. Mientras que, de modo general, puede afirmarse que en contextos clínicos amplios la respuesta al placebo oscila entre el 20 y el 40%, si hacemos la media es un 30%, la incidencia reportada del efecto nocebo amplía esa respuesta hasta el 50%, dependiendo de la metodología y el tipo de información proporcionada al paciente. Hasta un 50% de la población puede ser víctima, por tanto, del efecto nocebo si tenemos las condiciones adecuadas. Por tanto, es cierto que los pensamientos negativos tienen mayor peso en nuestra psique que un pensamiento positivo. Y no solo es cierto que los efectos placebo pueden ser tan potentes como los tratamientos activos, algo que ya hemos comentado en alguna ocasión, porque se desencadena la liberación de sustancias como opioides endógenos y dopamina, por ejemplo, que afectan al sistema del dolor, el sistema motor, el sistema inmunológico, sino que también es muy cierto que el efecto nocebo puede ser incluso más potente que el efecto placebo cuando se infunde algún tipo de miedo o estrés en las personas de alguna forma, a través de la información que se les proporciona, influyendo tanto en sus expectativas como en sus emociones. Pero el efecto nocebo no solo resulta más intenso que el efecto placebo, sino que además, ojo al dato, resulta ser más persistente que el placebo. El efecto placebo tiende a desaparecer, pero el nocebo tiende a quedarse. Y esto es, por desgracia, debido a que las respuestas nocebo están vinculadas con la ansiedad, el miedo y el estrés. Y estos son más poderosos de lo que nos podemos llegar a imaginar.
De ahí que, pues poco a poco, la comunidad científica está siendo cada vez más consciente de la magnitud de este efecto y de la importancia que tiene lo que comunicamos a nuestros pacientes y cómo lo comunicamos. ¿Cómo? Muy importante, médicos. Debemos decir la verdad, sí, forma parte de la ética profesional, pero con el tacto suficiente. Que el tacto también es un tema de profesionalidad, porque el profesional de la salud, con sus reportes y comentarios, tiene la posibilidad de influir tanto positiva como negativamente en la salud y bienestar de sus pacientes. Tanto así que la literatura médica empieza a sugerir sistemáticamente la necesidad de abordar y prevenir las respuestas nocebo para reducir significativamente tanto los efectos secundarios al tratamiento como que los pacientes dejen el tratamiento por esos efectos secundarios. Por tanto, para mejorar la adherencia de los pacientes al tratamiento. En este sentido, lo que se les está pidiendo es más tacto, más psicología, algo que los médicos pues deberían cuidar más. A un familiar, yo estuve presente en consulta, le dijeron por una sola prueba de glucosa que era un caso de diabetes. Se llevó el soponcio y después se confirmó que no había tal diabetes, ¿no? Por eso y por muchas otras razones, yo diría que tacto, ¿no? De hecho, en estudios sobre efecto nocebo, los sujetos de estudio recibiendo placebo, ni siquiera medicamento, hablamos de una dosis sin sustancia activa, por tanto una dosis incapaz de producir efecto alguno, reportan efectos secundarios de ese placebo hasta en un 19% en adultos y un 26% en ancianos. Imagínense el poder que tiene nuestra mente cuando nuestra mente cree en algo, tiene la expectativa de un efecto en una dirección concreta. Cuando creemos que algo sucederá, nuestra mente hace que eso suceda provocando una cadena de reacciones químicas que hace que todo esto sea posible. Y los datos están ahí, no estamos hablando de invención alguna. Las neurociencias, además, aportan una perspectiva fascinante a todo esto. Unos estudios de neuroimagen llevados a cabo en 2014 revelaron que cuando una persona anticipa un dolor o efecto negativo debido a su creencia sobre un tratamiento, se activa el sistema nervioso central de manera similar a cuando se experimenta dolor real. Nuestra mente, por tanto, tiene la capacidad de provocar o cumplir nuestra expectativa. Y este es un fenómeno neurofisiológico que puede ser, que no puede ser ignorado, ¿no? No puede ser ignorado, sino que es menester ahondar más en este efecto, en este fenómeno tan fascinante, porque en 2017, en un experimento en el que se reclutó voluntarios para estudiar estrictamente el efecto nocebo, se encontró no solo que el efecto nocebo es una realidad, sino que su intensidad o frecuencia puede estar ligado a factores tan inverosímiles como el valor económico que se le otorga a un medicamento, a una sustancia. Y no han escuchado mal, y es que parece ser que el efecto nocebo es mayor si la persona cree que el valor de ese producto es más caro. Algo curioso, ¿no? Y cómo se investigó todo esto y cómo se encontró este hallazgo tan curioso. Bueno, unos investigadores montaron un ensayo clínico ficticio en el que querían probar supuestamente 2 tipos de crema contra el picor de la dermatitis atópica, que cada vez es más común. En realidad se trataba del mismo producto, todos recibían la misma crema sin ningún tipo de principio activo, sin medicamento, era simplemente una crema hidratante, nada más, pero en 2 presentaciones diferentes. Uno parecía más caro y otro iba en un envase más sencillo, sin marca, para que se asociara un poquito más a medicamento genérico. Los voluntarios se aplicaron esas 2 cremas, un grupo la crema supuestamente cara y otro la crema barata, aunque realmente eran la misma. Y los que recibieron la crema que parecía más cara, curiosamente, lo pasaron peor que los demás, tuvieron más picazón. Y además, otra cosa curiosa que observaron estos investigadores es que esa diferencia
entre efectos secundarios aumentaba cada vez más conforme aumentaba el número de aplicaciones. Por tanto, cuanto más se aplicaban esa crema supuestamente cara, reportaban reacciones más severas. ¿Por qué puede suceder todo esto? Sí, hablamos de efecto nocebo, pero ¿por qué puede interferir el valor que presuponemos que tiene algo en ese efecto? ¿Qué explicación tiene todo esto en relación al efecto nocebo? Lo que sucedió es que los participantes de este ensayo, de forma inconsciente, creían que el medicamento más caro debía contener un agente más potente. Esto, sumado a que se les advirtió de que la crema podía hacerles más sensibles al dolor, hizo que se produjeran mayores efectos secundarios en aquellos que se aplicaron la crema supuestamente más cara. Algo fascinante, ¿no creen? Explicación: en este experimento se activaron zonas cerebrales ligadas tanto a la anticipación del daño, como hemos comentado antes, como a la percepción del valor. El efecto nocebo solo se ha podido verificar en estudios relacionados con el dolor o también con enfermedades cutáneas, o también en otro tipo de casos. Lo cierto es que está presente y se relaciona tanto con las enfermedades que ya hemos mencionado, como con enfermedades oncológicas, trastornos del sueño, depresión, ansiedad, trastornos ginecológicos, enfermedades inmunitarias o patologías relacionadas con el sistema cardiovascular y respiratorio. Por tanto, no solo el 50% de la población puede llegar a ser víctima del efecto nocebo con las condiciones adecuadas, sino que además podemos ver este efecto en cualquier tipo de patología. Si un profesional de la salud, por ejemplo, dice a un paciente que tiene una piel sensible, posiblemente manifestará más sensibilidad que otro al que se le verbalicen otras palabras. Es importante, por tanto, repasamos nuestra higiene mental, la calidad de nuestros pensamientos, todos aquellos factores relacionados con el terreno de nuestras expectativas, como por ejemplo el valor que acabamos de ver. Pero también es importante la carga del lenguaje que usamos todos los profesionales de la salud y los no profesionales de la salud, dicho de paso, porque en ocasiones esa herramienta que usamos cada día, el lenguaje, tiene un efecto inesperado. Esto es debido a que las palabras, aunque parezcan inofensivas, siempre tienen un peso, a que el lenguaje médico, por su autoridad, carga simbólica, puede convertirse muchas veces en un detonante de sufrimiento. Se usan palabras técnicas que producen en el oyente mucho más respeto que las palabras coloquiales. Y también es debido a que unas palabras dichas por alguien con bata pues tienen mucho más peso, o le otorgamos mucho más peso además que aquellas que pueden decir pues cualquier otra persona. En este sentido, una frase dicha por alguien con autoridad que usa un tipo de lenguaje que además impone, que diga es una enfermedad crónica, tendrá que aprender a vivir con ello, o esto pinta mal, puede en cuestión de segundos sembrar una expectativa negativa que condicione no solo el estado emocional del paciente, sino también su evolución física. Esto es lo que sucedió durante el COVID, cuando por televisión salieron continuamente médicos con falta de información a tenor de las noticias que vamos viendo 5 años más tarde. Y esto es fundamental además en el efecto nocebo, la autoridad que le otorgamos a las palabras en función de quién nos está hablando, en función del interlocutor. Y es que nuestro cerebro no distingue tan fácilmente entre lo que ocurre y lo que anticipa. Cuando un médico transmite un diagnóstico con tono fatalista, o cuando describe un tratamiento recalcando sus posibles efectos adversos sin equilibrarlo con datos positivos que sean esperanzadores, o con una mayor claridad que evite conclusiones fatalistas, pues el paciente puede internalizar ese mensaje como una sentencia, y a veces como una sentencia de muerte, Y lo que sigue a veces pues es un efecto en cadena. Aumento del estrés, activación del eje hipotálamo-hipófisis adrenal, debilitamiento inmunológico y amplificación de la sintomatología. Por eso la carga del lenguaje importa tanto como el tratamiento mismo. En psicología clínica creemos, ¿no? Tenemos claro que las palabras pueden curar o enfermar, y prueba de ello es el efecto nocebo. De ahí la necesidad de formar a los profesionales no solo en diagnóstico y tratamiento,
sino también en comunicación empática, en prudencia, qué importante la prudencia, y en tomar conciencia de cada palabra en el contexto clínico, ya que actúa como un estímulo biológico que puede abrir la puerta tanto a la recuperación como cerrar toda posibilidad de mejora o, en el peor de los casos, crear una condición patológica sin una causa que justifique su existencia. Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo podemos protegernos frente a los efectos del nocebo, ¿no? La respuesta no es sencilla. Todos somos en cierta medida vulnerables porque además todos tenemos expectativas, emociones, miedos, memorias de malas experiencias propias o de terceros, aprendizajes asimilados como la conocida ley de Murphy, por ejemplo, aquí de que si algo puede salir mal, saldrá mal, y que nos mantienen siempre en alerta anticipando cualquier problema que pueda darse para intentar prevenirlo. Todos estos elementos moldean nuestra percepción de la realidad, pero yo diría que sí podemos aprender a protegernos o al menos a fortalecer nuestro terreno mental para que las sugestiones negativas no arraiguen con tanta facilidad. Dicho de otro modo, necesitamos higiene y entrenamiento mental. Y en este sentido, la primera barrera es la conciencia. Necesitamos aprender, en primer lugar, a observar nuestros pensamientos y ser conscientes de que los pensamientos y las palabras pueden influir en nuestro cuerpo. Necesitamos entender que nuestra mente tiende a dramatizar y a construir escenarios catastróficos que rara vez se cumplen, pero si no los cuestionamos, pues terminan por sentirse tan reales como un diagnóstico. La clave está, por tanto, en distinguir entre lo que pienso y lo que es la realidad, en cuestionar, por regla general, nuestros pensamientos para elaborar un estilo de pensamiento más científico y un estilo de pensamiento más basado en hechos. En la misma línea, diría también que, igual que entrenamos nuestro cuerpo, necesitamos entrenar nuestra mente y aprender a gestionar nuestras emociones. Y ahí la relajación tiene el poder de actuar como antídoto frente al miedo. Es bueno entrenarse en relajación y qué difícil a veces nos resulta como pacientes entender eso. Conciencia, una perspectiva realista de las cosas, más relajación, gestión emocional, es lo que necesitamos para actuar frente a cualquier tipo de sugestión. Si cultivamos una perspectiva analítica o científica, debilitamos, por tanto, el terreno donde germina la exageración, la polarización, el catastrofismo. Y si cultivamos un espíritu de calma, la serenidad, debilitamos el terreno donde germina el miedo y la ansiedad anticipatoria. Y ahí es donde la mente recupera el equilibrio. Por tanto, entrenar nuestra mente, realidad frente al miedo, serenidad frente a la ansiedad y tercero, esperanza frente al desánimo o el catastrofismo, porque la esperanza, lejos de lo que algunos puedan llegar a pensar, no es ingenuidad ni negación de la realidad, sino una actitud que dirige nuestra atención hacia las posibilidades, en este caso de mejora y recuperación. Es el antídoto psicológico frente a las expectativas negativas que nos llevan al efecto nocebo, ya que dirige nuestra mente hacia la confianza y no hacia la amenaza. Y de hecho, cuando cultivamos la esperanza, el cuerpo responde de manera distinta. Se reduce la tensión muscular, baja el cortisol, mejora la regulación inmunológica, por tanto, la preparación de nuestro cuerpo para hacer frente a cualquier enfermedad. En definitiva, la esperanza no cura por arte de magia, pero sí crea las condiciones biológicas y emocionales necesarias para que el organismo se oriente hacia la salud y no hacia el deterioro. Y la mente se fortalece con estas tres prácticas: conciencia, relajación y esperanza. O crear, ¿no?, una actitud positiva frente a la vida, como le queramos llamar. Una mente entrenada es más resistente. Solo decir que el efecto nocebo no debe ser subestimado, que cada palabra, cada creencia y cada expectativa tiene el poder de afectar nuestra salud y que precisamos higiene mental, conciencia, serenidad y actitud positiva como muro de contención frente al efecto nocebo. Y que el efecto nocebo, además, necesitamos recordar que nos recuerda, ¿no?, lo increíble que es la mente humana. Así que si quieren conocer mucho más acerca de la mente humana, nuestra audiencia pues tiene una cita todos los miércoles en nuestra psicoteca, don César, aquí en La Voz.
Así es, don Miguel Ángel. Muchas gracias. Y yo le voy a dejar hoy uno de los últimos temas que grabó Johnny Cash, un Johnny Cash ya no otoñal, verdaderamente invernal, que es un tema que se titula Hurt, daño, donde él empieza diciendo que no paro de dañarme a mí mismo y casi el único sentimiento que tengo es el dolor. Bueno, pues efecto nocebo, a lo mejor Algo esto profundo. de Johnny Cash, a lo mejor. Bueno, pues un abrazo muy fuerte y nos volvemos a encontrar el miércoles de la semana que viene, Dios mediante. Un abrazo. Y con estos compases de ese grandísimo tema del invernal Johnny Cash, Hurt, hemos llegado nosotros al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que incluso hayan aprendido una o dos cosillas útiles. Y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en el mismo lugar y a la misma hora. Y como siempre, nos despedimos con una despedida sureña. God bless you. Que Dios los bendiga. El programa La Voz es una producción de Artorius Incorporated y al amparo del derecho a la libertad de expresión. No se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.